Imaginemos por un momento la siguiente escena. Alguien viaja a una ciudad extranjera, una metrópolis inmensa y caótica que no conoce en absoluto. Un agobio total, vamos. Exacto, un sitio abrumador. Pues esta persona se sube a un taxi en el aeropuerto, cierra la puerta, mira al conductor y simplemente le dice, llévame a un sitio chulo. Madre mía, a saber dónde acaba. Claro, o sea, el resultado de esa instrucción puede ser absolutamente cualquier cosa. El taxi podría terminar aparcado frente a un museo de arte contemporáneo increíble. O igual le deja tirado de madrugada en una hamburguesería de dudosa calidad en las afueras, bajo un cartel de neón parpadeante, a kilómetros de su hotel. Tal cual, tal cual. El motor del coche funciona a la perfección, el vehículo avanza a toda velocidad por la autopista, pero la dirección es un caos absoluto, porque la orden carecía de todo contexto. Pues bien, cada día millones de personas alrededor del mundo hacen exactamente esto con la tecnología más potente jamás creada. Y sin darse cuenta, además. Eso es. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión no es explicar qué es una caja de texto, porque quien sigue de cerca la evolución tecnológica ya sabe de sobra cómo interactuar con un modelo generativo. Eso ya está más que superado, sí. El objetivo de esta sesión es descifrar los engranajes técnicos y conceptuales que operan detrás de ese puente invisible entre la mente humana y la inteligencia artificial. Un puente que a veces es un poco, inestable. Porque existe una ilusión óptica gigantesca cuando interactuamos por primera vez con estas herramientas. Todo empieza con el prompt, la instrucción. O sea, escribir «explícame qué es la inteligencia artificial» o «crea una imagen de un perro en la playa», eso ya son prompts. Y es una ilusión muy persuasiva, muy potente. Cuando vemos esa fluidez, la forma en la que el texto aparece letra a letra en la pantalla, simulando la cadencia de una persona tecleando. Parece que hay alguien ahí, literal. Exacto. El cerebro humano, que está evolutivamente programado para buscar patrones y empatizar, proyecta de inmediato la idea de que hay una entidad consciente al otro lado de la pantalla. Se asume que hay una especie de mente capaz de leer entre líneas. El famoso fantasma en la máquina. Eso es. Pero la realidad técnica es muy distinta, porque a diferencia de la programación tradicional, donde usamos código estricto, ahora usamos lenguaje natural, y eso confunde. Desmontar el mito de la magia es el primer paso indispensable para dominar estas plataformas. Totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial actual no lee mentes, no posee intuición humana y desde luego no tiene la capacidad de interpretar intenciones ocultas o de rellenar los vacíos lógicos basándose en el sentido común, tal y como lo haría un colega humano en medio de una reunión de trabajo. Claro, no hay nadie al otro lado adivinando qué queremos decir realmente cuando nos expresamos de forma ambigua. Y esto nos lleva a pensar, si este puente es tan avanzado, ¿por qué a veces el resultado de la IA es tan decepcionante? Pues porque si la instrucción de entrada es vaga, el sistema va a devolver generalidades, vacías, sin sustancia alguna. Es el clásico problema que en la informática tradicional siempre se ha resumido con la máxima de garbage in, garbage out. Si metes basura, sale basura. Un principio de cajón en este mundillo. Solo que ahora no estamos introduciendo líneas de código mal escritas, sino lenguaje natural mal estructurado. Es como tener en la oficina un becario absolutamente brillante, un auténtico superdotado, con acceso instantáneo a todo el conocimiento de la humanidad. Pero que padece de una literalidad extrema y paralizante. Justo. Hará exactamente lo que se le pida. Ni una sola coma más, ni una coma menos. Si a ese becario se le dice tráeme agua, puede volver a los 5 minutos con un vaso de cristal perfectamente servido. O puede traer una botella de plástico a temperatura ambiente. O, llevado al extremo lógico, podría conectar una manguera de alta presión a la boca de incendios del pasillo y empezar a inundar el departamento entero. Al fin y al cabo, trajo agua. En ningún momento se especificó el recipiente, la temperatura, ni el contexto de que simplemente teníamos sed y queríamos beber. Es un ejemplo brutal, pero muy real de lo que pasa con los prompts vagos. Pero, un momento. Si estos modelos de lenguaje son tan inteligentes, ¿por qué necesitan que se les lleve tanto de la mano? O sea, ¿no deberían deducir lo que queremos decir por el simple contexto de la conversación? Lo fascinante aquí es cómo funciona realmente el motor bajo el capó para producir ese resultado tan literal. La responsabilidad absoluta del resultado recae en quien formula el prompt. Dependiendo de cómo se estructure esa instrucción, una misma pregunta genera respuestas diametralmente distintas. O sea, el humano dirige y la máquina ejecuta a ciegas. Tal cual.
Un modelo de lenguaje grande, en su nivel más fundamental de arquitectura, no es una base de datos que comprende la idea abstracta de la sed o del agua. Es, en esencia, una calculadora de probabilidades masiva. Matemáticas puras. Exacto. Lo que hace constantemente es predecir cuál es el siguiente fragmento de texto, o token, más probable basándose en los miles de millones de parámetros matemáticos que ha asimilado durante su entrenamiento. Va palabra por palabra, adivinando el futuro, por así decirlo. Eso es. Si la instrucción de entrada es ambigua y carece de barreras claras, el espacio de probabilidad matemática frente al modelo es inmenso. Tiene que adivinar qué camino tomar entre millones de posibles continuaciones. Claro, como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Internet. Justo. Por el contrario, un comando claro, estructurado y restrictivo reduce drásticamente ese espacio probabilístico, forzando al modelo a moverse únicamente por las ramas de información que son relevantes para el objetivo buscado. Y al comprender que la máquina es un motor de cálculo probabilístico ciego, que depende 100% de las barreras que nosotros le pongamos, la pregunta evidente es cómo se construyen exactamente esas barreras. Porque claro, escribir «hazme un plan de marketing» es el equivalente a pedirle al becario que inunde la oficina. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la estructuración de instrucciones ha evolucionado hacia una verdadera ciencia metodológica. Ya no hablamos de escribir frases sueltas para ver qué pasa, sino de aplicar lo que los especialistas definen como el marco de trabajo avanzado, el famoso acrónimo RADF, es decir, rol, acción, detalles y formato. Una estructura que lo cambia todo, desde textos hasta imágenes. Es, salvando las distancias, la diferencia entre la comida de supervivencia y la alta cocina. Imaginemos esto visualmente. Una petición básica, un prompt simple, es entrar a la cocina de un restaurante y gritar «hazme una sopa». Pues te darán agua caliente con un poco de sal y fideos. Exacto. El resultado será un tazón con caldo caliente. Cumple su función nutricional, pero es tremendamente genérico. Sin embargo, una petición avanzada, un prompt verdaderamente profesional que utilice la anatomía completa, sería decirle a la máquina «actúa como un chef francés galardonado con 3 estrellas Michelin». Ahí acabamos de establecer el rol. Fundacional. Prepárame una receta. Esa es la acción. De sopa de cebolla tradicional, pero aplicando técnicas culinarias modernas como la fermentación y pensando en ingredientes que pueda encontrar en un supermercado normal. Todos esos son los detalles. El contexto vital. Y, para rematar, preséntamela en una lista de pasos numerados, separando claramente la puesta a punto de los ingredientes de los tiempos de cocción en los fogones. Ese es el formato. El salto cualitativo entre el primer caldo insípido y esta segunda receta es abismal. Y fíjate que la herramienta tecnológica utilizada es exactamente la misma en ambos casos. Eso es lo más loco. Si conectamos esto con el panorama general de cómo procesan la información las redes neuronales, entenderemos el porqué profundo detrás de esta estructura tan rígida. Asignar un rol, por ejemplo, no es un mero juego de disfraces lingüísticos para que la respuesta suene divertida. No le estamos pidiendo que haga teatro. Para nada. A nivel algorítmico, cuando se le indica al modelo que actúe como un chef con estrella Michelin o como un auditor financiero senior, lo que realmente ocurre es que se están alterando los pesos de atención dentro de la red neuronal. Vale, ajustando los engranajes. Exactamente. Se está obligando a la inteligencia artificial a navegar por un subconjunto vectorial muy específico de sus datos de entrenamiento. Al especificar el nivel de conocimiento del público, el modelo adapta inmediatamente su complejidad lingüística. En lugar de buscar la siguiente palabra probable en el batiburrillo general de Internet, que está lleno de foros de mala calidad o blogs amateur. Eso es. En lugar de eso, el modelo restringe sus probabilidades matemáticas a textos que suenan profesionales, técnicos y altamente especializados en esa materia. El rol actúa, literalmente, como un filtro de alta precisión que elimina el ruido estático de fondo. Es como ponerle unas anteojeras a un caballo de carreras en la línea de salida. Le bloqueas la visión periférica para que no se distraiga con el ruido del público y solo pueda mirar hacia la meta. Y esta mecánica probabilística no se limita en absoluto a la generación de ensayos o correos electrónicos. Que va. Sirve para cualquier ámbito. Esta misma anatomía transversal se aplica a todos los formatos digitales que están revolucionando las industrias hoy en día.
Si el objetivo es generar una imagen sintética de alta fidelidad, el rol podría ser fotógrafo de National Geographic, pero los detalles deben incluir el tipo exacto de lente. Claro, especificar que quieres un objetivo de 35 milímetros, eso es, o el estilo de iluminación, quizás la luz de la hora dorada al atardecer, y el formato de salida, como un ratio panorámico de 16/9. Si no se inyectan esos parámetros restrictivos, el algoritmo simplemente promediará visualmente todo lo que sabe sobre el sujeto. Y te sacará algo súper aburrido. El resultado será una de esas imágenes planas, hiperpulidas y genéricas, que tienen ese inconfundible olor visual a inteligencia artificial, que ya todos empezamos a detectar a kilómetros de distancia. Sí, esas caras de plástico que se notan a leguas. Totalmente. El contexto detallado es el ancla que impide que la máquina flote hacia la mediocridad. Y pasa igual con el vídeo o la música, definiendo los movimientos de cámara, la duración o el género y la emoción rítmica. Así es, y no podemos olvidar el cuarto pilar que mencionabas, el formato. Exigir que la salida se presente de una manera específica no es un capricho estético, es una estrategia brutal de ahorro de tiempo. Es eficiencia pura y dura. Pedirle a la máquina que analice datos de ventas no es suficiente. Si se le pide que entregue ese análisis en una tabla estructurada, o como un fragmento de código bien documentado, o como un guión audiovisual con marcas de tiempo para cada escena, Te quitas de medio horas de trabajo. te estás eliminando horas de transcripción y postproducción manual. La máquina tiene una capacidad perfecta para empaquetar la información en la estructura exacta que demanda el flujo de trabajo del profesional, pero necesita que esa exigencia sea explícita desde el milisegundo 1. Pero llegados a este punto, permitamos que surja la duda razonable y la fricción que todos enfrentamos en la vida real. A ver, dispara. Porque la teoría del marco anatómico perfecto suena imbatible sobre el papel. Sin embargo, la experiencia empírica nos demuestra que, incluso clavando la estructura, incluso definiendo el rol, la acción, aportando detalles hiperespecíficos y exigiendo un formato tabular, el primer intento rara vez es impecable. Eso es verdad, casi nunca sale la primera. A veces pides esa receta de sopa de cebolla con la estructura perfecta y la máquina decide añadir un paso absurdo, o utilizas el rol de auditor financiero y el tono resultante resulta ser excesivamente agresivo o denso para presentarlo a la junta directiva. Suele pasar, se pasa de frenada. Si la orden inicial estaba tan bien diseñada matemáticamente para reducir el espacio de probabilidad, ¿por qué la máquina sigue desviándose? ¿Qué se hace cuando, a pesar de usar la fórmula maestra, la respuesta no da en el blanco? Ese desvío nos lleva a la fase más crítica del dominio de esta tecnología, que es la metodología iterativa. Porque crear prompts no da siempre el resultado deseado a la primera. Existe una creencia muy arraigada de que interactuar con la inteligencia artificial es un acto de un solo disparo. Claro, por los anuncios y las demos tan espectaculares que vemos. Justo, alimentada por ese marketing. Se asume que uno teclea un párrafo magistral, pulsa la tecla intro y la obra maestra absoluta aparece renderizar en la pantalla perfecta. Ojalá fuera así de fácil. Ya te digo, la realidad técnica y operativa es que se trata de un ciclo de diálogo constante. Los ingenieros de aprendizaje automático recomiendan un proceso iterativo de 4 pasos fundamentales. ¿Vale? Tomemos nota de esto. Primero, formular esa instrucción o prompt inicial robusto. Segundo, analizar con ojo sumamente crítico la respuesta generada para detectar las alucinaciones lógicas o las desviaciones de tono. Tercero, ajustar o añadir restricciones a la instrucción original para mejorarla. Y cuarto, volver a lanzar la consulta. No es un comando unidireccional, es una calibración dinámica. Entiendo la mecánica de calibrar, pero voy a ser de abogado del diablo en esta parte de la exploración. Me parece bien, adelante. Porque cuando sumamos este proceso iterativo de 4 pasos a otra de las grandes estrategias técnicas recomendadas por los especialistas, lo que se conoce como la descomposición de tareas complejas, sinceramente empieza a sonar a un trabajo verdaderamente titánico. A mucha gente se le hace cuesta arriba, sí. Es que la premisa dice que si quiero, por ejemplo, un análisis de mercado exhaustivo para lanzar un nuevo producto, no debo pedirlo de golpe, debo dividirlo. Primero, pedirle que investigue a los competidores. Parar. Revisar esa lista. Y validar que tenga sentido. Eso es. Luego, en un segundo paso, pedirle que cruce esos datos con tendencias de precios actuales. Volver a revisar. Y en un tercer paso, pedirle que organice la información y extraiga conclusiones finales. Pero a ver, ¿no resulta agotador tener que iterar y diseccionar cada objetivo macro en microtareas? Puede parecerlo, sí. Es que, ¿no se supone que la promesa fundacional de la inteligencia artificial es la velocidad, la inmediatez absoluta y ahorrarnos todo este trabajo de ensamblaje?
En lugar de estar ante una máquina expendedora, donde metemos una moneda y cae el producto final perfectamente empaquetado, parece que nos han entregado un bloque de mármol de 3 toneladas y un cincel, y nos obligan a esculpir la respuesta final golpe a golpe. La metáfora del escultor y el bloque de mármol capta perfectamente la esencia del trabajo avanzado con modelos generativos. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo las personas estructuramos nuestro propio pensamiento antes de pedir ayuda a una máquina. Claro, porque tendemos a escupir las ideas sin pensarlas mucho. Exacto. Puede parecer contraintuitivo afirmar que invertir tiempo en iterar y trocear tareas es lo que realmente ahorra tiempo a largo plazo, pero todo se reduce a comprender un concepto técnico crucial, la ventana de contexto. La memoria a corto plazo de la IA, ¿no? Eso es. Los modelos de lenguaje tienen una memoria de trabajo limitada. Si se intenta resolver un problema macro, complejo y multifacético, con una sola macroinstrucción gigantesca, se sobrecarga esa ventana de contexto. Empieza a perder piezas por el camino. Justo. Y es exactamente ahí donde se producen las famosas alucinaciones. Esos momentos donde el modelo, al perder el hilo conductor por exceso de carga cognitiva, empieza a inventar datos estadísticos plausibles, pero completamente falsos, solo para rellenar los huecos lógicos que no ha podido procesar matemáticamente de una sola vez. O sea que el sistema literalmente colapsa por saturación de información. Es como si le pidieras a una persona que multiplique cifras de 6 números mentalmente, mientras al mismo tiempo le recitas a gritos la lista de la compra de la semana. Un agobio mental absoluto, sí. En algún momento el cerebro colapsa, no puede sostener todas las variables en la memoria de trabajo e inventa un resultado para salir del paso y que le dejes en paz. Exactamente. Por eso la descomposición de tareas es fundamental. Lo que en el ámbito de la ingeniería de prompts se denomina técnica de cadena de pensamiento es el antídoto contra el colapso de la ventana de contexto. Al dividir el problema en etapas y obligar a la inteligencia artificial a procesar la información de forma estrictamente secuencial y transparente, liberamos su capacidad de cálculo en cada paso. Es decir, le facilitamos que procese cada parte de forma cristalina. Eso es. Primero extrae datos y el supervisor humano valida esa extracción. Luego estructura un esquema lógico y se aprueba. Y solo al final redacta o programa el contenido final, basándose en datos ya confirmados. Esta metodología no es una pérdida de tiempo, es una inversión que evita errores de interpretación gravísimos. Claro, es que tiene todo el sentido. Corregir un informe estratégico de 40 páginas generado de un solo golpe, que contiene un error conceptual masivo en su premisa fundacional de la página 2, exige infinitamente más esfuerzo humano que haber guiado a la máquina pacientemente etapa por etapa. Te toca tirarlo a la basura y empezar de cero. Totalmente. La fricción inicial de esta iteración es lo único que nos ahorra el desastre colosal del garbage out a gran escala. Es la aplicación moderna de la regla de oro de los carpinteros de toda la vida. Medir 2 veces para cortar solo una. Si por querer ir demasiado rápido le exiges a la máquina que te construya un rascacielos entero en 1 milisegundo con una sola línea de texto, lo más probable estadísticamente es que te acabe poniendo las ventanas en el suelo de los cimientos y la puerta principal en la azotea. Esa es la verdadera eficiencia operativa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta para ir cerrando. Si hacemos una gran recapitulación de esta exploración profunda que hemos realizado hoy, queda meridianamente claro que el prompt es mucho más que una simple frase en una caja de texto parpadeante. Es la interfaz clave de la era moderna. Saber usar la inteligencia artificial no trata solo de saber escribir, sino de saber pedir. Ahí le has dado. Saber pedir es el auténtico superpoder ahora mismo. Dominar el diseño de estas instrucciones, ya sea controlando la estructura RDF, iterando sin descanso o dando el contexto adecuado, se ha convertido en la nueva habilidad profesional indispensable. Hemos abandonado la era de buscar información para adentrarnos en la era de dirigir la generación de esa información. Y fíjate que este profundo cambio de paradigma nos deja ante un pensamiento final bastante provocador. Algo que sinceramente trasciende la propia tecnología. A ver, cuéntame. Si el éxito con la inteligencia artificial depende completamente de nuestra capacidad para comunicarnos con absoluta claridad, sin ambigüedades y estructurando perfectamente el contexto para que no haya margen de error, ¿podría ser que la revolución de la inteligencia artificial termine por obligarnos a los seres humanos a ser comunicadores mucho más precisos y empáticos entre nosotros mismos? Ostras, qué interesante. Es que, piénsalo.
Si nos acostumbramos a desgranar nuestras ideas, a dar contexto previo, a definir el objetivo y el formato antes de hablar, ¿será el diseño de prompts el nuevo estándar de la comunicación humana? Tal vez, en el intento de aprender a hablar eficientemente con silicio y código, terminemos aprendiendo, por fin, a explicarnos mejor frente a nuestros propios compañeros en el mundo real. Una idea potentísima para cerrar esta sesión de verdad. Quizás el verdadero legado de esta tecnología no sea lo que genera en nuestras pantallas, sino cómo reconfigura nuestros cerebros a la hora de transmitir nuestras ideas. Nos obliga a poner en orden nuestra propia cabeza. Tal cual. A las mentes curiosas que han dedicado su tiempo a este análisis a fondo, un último apunte. La próxima vez que se sienten frente a ese cursor parpadeante, listos para interactuar con una IA, recuerden que no se encuentran frente a una bola de cristal mágica. Se encuentran frente a un inmenso bloque de mármol en bruto. El cincel es únicamente en sus manos. Y hay que saber usarlo. Exacto. La calidad de la escultura final que emerja de ahí dependerá, de manera exclusiva, de la precisión, la paciencia y la claridad de sus palabras. Gracias por sumergirse una vez más en esta exploración. Hasta la próxima.